¿Por qué todas las civilizaciones antiguas construyeron lo mismo sin conocerse? A lo largo de la historia, las civilizaciones antiguas han dejado un legado impresionante en forma de monumentos, estructuras y obras de arte que reflejan sus creencias, conocimientos y habilidades. Estos vestigios no solo nos ofrecen una ventana a las culturas pasadas, sino que también nos permiten explorar la evolución de la humanidad y su capacidad para crear, innovar y adaptarse a su entorno. Desde las pirámides de Egipto hasta las impresionantes ciudades mayas, cada civilización ha contribuido de manera única al tejido de nuestra historia compartida. Monumentos y estructuras. Los monumentos son quizá el legado más visible de las antiguas civilizaciones. Estas estructuras no solo sirvieron propósitos prácticos, sino que también fueron diseñadas para expresar creencias religiosas, conmemorar eventos históricos o servir como símbolos de poder. Por ejemplo, las pirámides de Egipto, particularmente la Gran Pirámide de Giza, son una de las maravillas del mundo antiguo y un testimonio del ingenio arquitectónico de los egipcios. Construidas como tumbas para los faraones, estas pirámides son un testimonio de la complejidad de la organización social y económica de la época, así como de la habilidad técnica necesaria para mover y colocar enormes bloques de piedra. En Mesoamérica, las ciudades mayas como Tikal y Palenque presentan templos y palacios que reflejan no solo la destreza arquitectónica, sino también los valores culturales y religiosos de sus habitantes. Los templos mayas estaban a menudo alineados con eventos astronómicos, lo que indica una profunda comprensión de la astronomía y su importancia en la agricultura y la vida cotidiana. Las inscripciones en piedra, que narran la historia de reyes y eventos significativos, también indican la importancia de la escritura y la comunicación en el mantenimiento de la memoria cultural. Otro ejemplo notable es Machu Picchu, la ciudad inca ubicada en las montañas de Perú. Este sitio no solo es un logro arquitectónico, sino que también refleja la relación íntima de los incas con la naturaleza. La forma en que la ciudad fue construida para integrarse en su entorno montañoso demuestra una comprensión profunda de la topografía y de la ecología local. Los incas utilizaron técnicas avanzadas de agricultura, como las terrazas, que permitieron la producción de cultivos en terrenos empinados. Machu Picchu es, por lo tanto, un símbolo de la capacidad humana para adaptarse y prosperar en condiciones desafiantes. Obras de arte. Las obras de arte de las civilizaciones antiguas son igualmente reveladoras. Estas piezas no solo representan la estética de la época, sino que también reflejan las creencias, prácticas rituales y la vida cotidiana de las sociedades que las crearon. Las esculturas, pinturas y cerámicas ofrecen pistas sobre las costumbres, mitología y valores de las culturas pasadas. Por ejemplo, la escultura griega clásica, como las obras de Fidías en el Partenón, no solo representa la perfección estética y técnica, sino que también encarna las ideas de belleza, proporción y simetría que eran fundamentales para la filosofía y la cultura griegas. Las estatuas de dioses y héroes reflejan la religión politeísta y la importancia de la mitología en la vida pública y privada de los griegos. La influencia de estas obras ha perdurado a lo largo de los siglos, afectando el arte y la arquitectura en todo el mundo. Igualmente, el arte de la antigua Mesopotamia, como las famosas estelas de Hammurabi, no solo es un testimonio de la habilidad artística, sino que también revela aspectos fundamentales de la sociedad, como las leyes y la justicia. La representación de escenas en relieves y bajorrelieves cuentan historias de la vida cotidiana, la guerra y la religión, proporcionando un contexto cultural invaluable. Creencias y cosmovisiones. Las construcciones y obras de arte también están inextricablemente ligadas a las creencias y cosmovisiones de las civilizaciones antiguas. Por ejemplo, las pirámides de Egipto no solo eran tumbas, sino que también simbolizaban la ascensión del faraón al más allá, reflejando las creencias egipcias sobre la vida después de la muerte. La arquitectura de los templos griegos, como el Partenón, estaba diseñada para honrar a sus dioses y diosas, mientras que en la arquitectura romana, el uso de arcos y columnas no solo era funcional, sino que también servía para transmitir la grandeza y el poder del imperio. Las civilizaciones indígenas de América, como los pueblo de los Estados Unidos, construyeron sus viviendas y estructuras en función de su relación con la tierra y el cosmos. Sus ceremonias y rituales, reflejados en el arte y la arquitectura, eran expresiones de su conexión con la naturaleza y el universo. Cada elemento tenía un significado simbólico y espiritual, que guiaba su vida diaria y sus comunidades. Legado y continuidad. El legado de las civilizaciones antiguas no se limita a lo que dejaron físicamente,
sino que también incluye las ideas, tecnologías y prácticas que han influido en sociedades posteriores. La arquitectura romana, por ejemplo, sentó las bases para el desarrollo de la ingeniería moderna, mientras que las ideas filosóficas de la antigua Grecia siguen siendo fundamentales en la educación y el pensamiento contemporáneo. La escritura, que se desarrolló en civilizaciones como Sumeria y Egipto, ha sido fundamental para la transmisión de conocimiento a lo largo de la historia. La capacidad de registrar y comunicar ideas permitió el desarrollo de la literatura, la ciencia y la filosofía, formando la base de la civilización tal y como la conocemos hoy. Uno de los aspectos más fascinantes de estas culturas es el hecho de que muchas de ellas, a pesar de no haber tenido contacto entre sí, construyeron estructuras similares, desarrollaron mitologías parecidas y compartieron características culturales notables. Esta coincidencia plantea la intrigante pregunta: ¿por qué todas las civilizaciones antiguas construyeron lo mismo sin conocerse? La convergencia cultural. La convergencia cultural se refiere al fenómeno por el cual sociedades diferentes, al enfrentarse a desafíos similares o a condiciones ambientales parecidas, desarrollan soluciones similares de manera independiente. Este concepto es clave para entender por qué distintas civilizaciones, como los egipcios, los mesoamericanos y los asiáticos, construyeron pirámides, templos y monumentos en formas que presentan similitudes tanto en su diseño como en su propósito. Un ejemplo claro de esto es la construcción de pirámides. Los egipcios construyeron las pirámides de Giza con un enfoque en la eternidad y la vida después de la muerte, mientras que las civilizaciones mesoamericanas, como los mayas y los aztecas, erigieron pirámides que servían como templos para rituales religiosos. A pesar de la distancia geográfica y temporal entre estas culturas, la forma piramidal se convirtió en una solución arquitectónica común, posiblemente debido a su estabilidad y simbolismo. 2. La influencia del entorno natural. Otro factor importante que contribuye a la similitud en las construcciones de diversas civilizaciones es el entorno natural en el que se desarrollaron. Las condiciones climáticas, los recursos disponibles y la geografía influyeron en las decisiones arquitectónicas. Por ejemplo, en regiones donde los recursos de piedra eran abundantes, como Egipto y Mesopotamia, las estructuras de piedra se convirtieron en la norma. En cambio, en áreas donde la madera era más accesible, como en partes de América del Norte, las construcciones eran predominantemente de madera. La religión y la espiritualidad también se vieron influenciadas por el entorno. Las sociedades que habitaban cerca de cuerpos de agua, montañas o bosques sagrados, a menudo construían templos que reflejaban su entorno, lo que resultó en una serie de similitudes en la forma y función de estos espacios sagrados. Las culturas, al conectarse con su entorno, buscaban representar su cosmovisión a través de la arquitectura. 3. Simbolismo universal. Las estructuras construidas por las civilizaciones antiguas no solo eran funcionales, sino que también estaban imbuidas de simbolismo. Muchos de estos símbolos estaban relacionados con conceptos universales como la vida, la muerte, la fertilidad y el cosmos. Por ejemplo, el círculo y el cuadrado son formas que aparecieron en diversas culturas y se usaron para representar la perfección y la totalidad. Las pirámides, además de su función arquitectónica, simbolizan la conexión entre la tierra y el cielo, un concepto presente en muchas culturas. El hecho de que diferentes civilizaciones llegaran a desarrollar conceptos similares en sus mitologías y rituales se puede atribuir a la naturaleza humana compartida. Todos los seres humanos buscan respuestas a preguntas fundamentales sobre la existencia, el origen y el destino. Este impulso por entender lo desconocido llevó a civilizaciones aisladas a desarrollar mitologías y sistemas de creencias que, aunque diferentes en sus particularidades, comparten temas comunes. 4. La religión y la espiritualidad. La religión jugó un papel crucial en la construcción de monumentos y estructuras a lo largo de la historia. Más de la mitad de las civilizaciones antiguas construyeron templos, pirámides y otros monumentos para rendir homenaje a sus deidades. La necesidad de espacios sagrados para la práctica religiosa generó una arquitectura similar en diferentes culturas. Por ejemplo, las construcciones de Stonehenge en Inglaterra, los templos aztecas en México y los templos griegos
presentan similitudes en su relación con los ciclos astronómicos y su alineación con eventos celestiales. Estas construcciones reflejan la importancia de la religión y la espiritualidad en la vida diaria de las sociedades antiguas y su deseo de conectarse con lo divino. 5. La influencia de la tecnología. La tecnología también desempeñó un papel importante en la arquitectura de las antiguas civilizaciones. A medida que las sociedades avanzaban en su comprensión de la ingeniería y la construcción, comenzaron a aplicar técnicas similares. Por ejemplo, el uso de arcos, bóvedas y contrafuertes se puede observar en la arquitectura romana que, aunque desarrollada en Europa, fue influenciada por las arquitecturas griega y egipcia. La invención de herramientas y técnicas de construcción avanzadas permitió a las civilizaciones crear estructuras monumentales que perduraron a lo largo del tiempo. Esta evolución tecnológica, aunque independiente, resultó en soluciones arquitectónicas que compartían similitudes funcionales y estéticas. 6. La interconexión de ideas. Aunque muchas civilizaciones antiguas no tenían un contacto directo, ha habido pruebas de intercambios culturales a través de rutas comerciales y migraciones. Las redes comerciales permitieron la difusión de ideas, tecnologías y estilos arquitectónicos. Los comerciantes que viajaban a través de rutas como la Ruta de la Seda llevaron consigo no solo mercancías, sino también conocimientos y prácticas culturales. Además, la migración de pueblos y la conquista de civilizaciones llevaron a un intercambio de ideas y estilos arquitectónicos. Por ejemplo, el arte y la arquitectura griega influyeron en el Imperio Romano, el cual, a su vez, dejó su huella en muchas culturas posteriores. 7. La búsqueda de la eternidad. Finalmente, la búsqueda de la inmortalidad y la conexión con lo divino ha sido un impulso fundamental en la construcción de monumentos a lo largo de la historia. Muchas civilizaciones antiguas construyeron tumbas y mausoleos para honrar a sus líderes y asegurar su legado. Este deseo de ser recordado y de trascender la muerte llevó a la creación de estructuras impresionantes como la Gran Pirámide de Giza y el Taj Mahal en India. En conclusión, la similitud en las construcciones de diversas civilizaciones antiguas, a pesar de su falta de contacto, puede atribuirse a una combinación de factores incluyendo la convergencia cultural, la influencia del entorno natural, el simbolismo universal, el papel de la religión, la tecnología y la interconexión de ideas. Este fenómeno destaca la naturaleza compartida de la experiencia humana y cómo, a lo largo de la historia, las civilizaciones han buscado respuestas a preguntas fundamentales a través de la arquitectura y la construcción de monumentos. Los restos de estas culturas nos cuentan una historia fascinante sobre cómo, a pesar de las barreras geográficas y temporales, la humanidad ha encontrado formas similares de expresar su comprensión del mundo y su lugar en él. Teorías sobre la similitud en las construcciones de civilizaciones antiguas. A medida que exploramos el fenómeno de las similitudes arquitectónicas y culturales entre civilizaciones antiguas, surgen varias teorías que intentan explicar este enigma. A continuación, detallaremos algunas de las más prominentes: la teoría de la civilización madre, la influencia de extraterrestres, la existencia de tecnología perdida y la manipulación histórica. 1. Civilización madre. La teoría de la civilización madre sugiere que todas las culturas avanzadas de la antigüedad descienden de una única civilización original, que se habría desarrollado en un lugar específico del mundo. Esta civilización madre habría sido la cuna de conocimientos, tecnologías y prácticas culturales que luego se diseminaron a otras sociedades a medida que los humanos se desplazaban y se expandían. Se especula que esta civilización madre podría haber estado ubicada en regiones como el Medio Oriente, donde se encuentran algunos de los asentamientos más antiguos del mundo, como Sumeria y el Valle del Indo. Según esta teoría, a medida que los grupos humanos se desplazaban, llevaban consigo las tradiciones y conocimientos de su civilización madre, lo que explicaría las similitudes en sus estructuras y mitologías. Sin embargo, esta teoría ha sido objeto de debate.
Muchos arqueólogos y antropólogos argumentan que las similitudes en la arquitectura y la cultura pueden explicarse mejor a través de la convergencia cultural, es decir, que diferentes sociedades desarrollan soluciones similares a problemas comunes en lugar de un origen único. 2. Extraterrestres. Otra teoría intrigante es la idea de que civilizaciones antiguas recibieron ayuda de seres extraterrestres. Esta hipótesis, popularizada por autores como Erich von Däniken en su libro Recuerdos del futuro, sugiere que las estructuras monumentales y los avances tecnológicos de las civilizaciones antiguas fueron el resultado de la intervención de seres de otros mundos. Los defensores de esta teoría argumentan que algunos monumentos, como las pirámides de Egipto o las líneas de Nazca en Perú, son demasiado complejas para haber sido construidas sin la ayuda de tecnología avanzada. La precisión en el alineamiento astronómico y las proporciones matemáticas en estas estructuras se presentan como evidencia de que los humanos antiguos pudieron haber recibido conocimientos de civilizaciones extraterrestres. Sin embargo, esta teoría ha sido ampliamente criticada por la comunidad científica, que sostiene que no hay pruebas concretas que respalden la idea de que los extraterrestres influyeron en la construcción de monumentos. Las habilidades arquitectónicas y la ingeniosidad de las civilizaciones humanas han sido suficientemente documentadas y muchos investigadores creen que las obras monumentales son el resultado del trabajo humano y no de intervenciones alienígenas. 3. Tecnología perdida. La teoría de la tecnología perdida plantea que las civilizaciones antiguas poseían un conocimiento y habilidades técnicas que se han perdido con el tiempo. Según esta hipótesis, hubo un periodo en el que los humanos eran capaces de construir estructuras monumentales y realizar hazañas tecnológicas que hoy nos parecen imposibles. Los defensores de esta teoría apuntan a la sofisticación de ciertas estructuras antiguas, como las pirámides de Egipto o los templos de Angkor Wat, y argumentan que el conocimiento sobre cómo construir tales estructuras se ha perdido debido a catástrofes naturales, guerras o colapsos culturales. Además, la falta de registros escritos o la destrucción de bibliotecas antiguas, como la Biblioteca de Alejandría, podrían haber contribuido a la pérdida de este conocimiento. Algunos entusiastas de esta teoría sugieren que los antiguos ya tenían acceso a herramientas y técnicas que la humanidad moderna aún no ha redescubierto. Estas estructuras, que se encuentran diseminadas a lo largo y ancho de diferentes continentes, están separadas por miles de kilómetros, lo que plantea una serie de interrogantes fascinantes y desconcertantes. A pesar de la vasta distancia que las separa, presentan características sorprendentes que invitan a la reflexión. Comparten no solo la misma forma y alineación astronómica, sino que también parecen tener un propósito similar en su construcción y diseño. La pregunta que surge es, ¿cómo es posible que civilizaciones que nunca tuvieron contacto directo, que vivieron en épocas diferentes y en entornos culturales tan diversos, hayan desarrollado construcciones tan semejantes? Este enigma nos lleva a explorar las posibilidades de la influencia de factores universales en la arquitectura humana, como la necesidad de alinearse con las estrellas y los ciclos naturales, o quizás a la existencia de un conocimiento compartido que trasciende el tiempo y el espacio. Algunas teorías sugieren que estas similitudes podrían derivar de la observación de fenómenos astronómicos comunes que han fascinado a la humanidad durante milenios. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han mirado al cielo, buscando patrones y significados que les ayudaran a entender su lugar en el mundo. Es posible que al hacerlo, distintas culturas hayan llegado independientemente a soluciones arquitectónicas similares, guiadas por la misma necesidad de honrar a los astros y su influencia en la vida cotidiana. Otras hipótesis abordan la posibilidad de que existieran rutas comerciales o migraciones antiguas que no han sido documentadas, lo que podría haber permitido el intercambio de ideas y técnicas constructivas. Sin embargo, la falta de evidencia concreta para respaldar esta teoría deja muchas preguntas abiertas. La fascinación por estas estructuras también nos lleva a cuestionar la naturaleza del conocimiento humano y su evolución. Es posible que haya un tipo de sabiduría ancestral que en su búsqueda de significado condujo a diferentes culturas a desarrollar construcciones con propósitos similares.
Este fenómeno podría ser un reflejo de la interconexión de la humanidad, donde el deseo de alcanzar lo sublime y lo trascendental nos lleva a crear obras que, aunque separadas por grandes distancias, resuenan con un eco común a lo largo de la historia. Por lo tanto, la existencia de estas estructuras, unidas por un hilo invisible de similitudes a pesar de su separación geográfica, nos invita a reflexionar sobre las profundidades de la experiencia humana y la manera en que, a través de los siglos, hemos buscado respuestas a las mismas preguntas fundamentales, dejando un legado de maravillas arquitectónicas que perduran hasta nuestros días. La alineación astronómica de edificaciones antiguas es un tema fascinante que despierta el interés de historiadores, arqueólogos y astrónomos por igual. Entre las estructuras más emblemáticas del mundo antiguo se encuentran las pirámides de Egipto, la ciudad de Teotihuacán en México y los antiguos templos en la provincia de Shanxi, China. A primera vista, estas civilizaciones parecen haber sido completamente independientes, desarrollándose en contextos culturales, geográficos y temporales muy distintos. Sin embargo, un aspecto que llama la atención es la existencia de alineaciones astronómicas similares, particularmente en relación con las constelaciones de Orión y las Pléyades. Este fenómeno plantea una serie de preguntas intrigantes. ¿Qué llevó a estas culturas a construir sus monumentos de manera que se alinearan con los cuerpos celestes? ¿Quién les enseñó esta práctica, si es que alguien lo hizo? La Gran Pirámide de Keops, una de las 7 maravillas del mundo, es quizás el ejemplo más famoso de alineación astronómica. Situada en Giza, Egipto, esta impresionante estructura fue construida alrededor del 2580 a.C. Su diseño y orientación han intrigado a los arqueólogos durante siglos. Se ha descubierto que las pirámides de Giza están alineadas con una precisión notable hacia las constelaciones de Orión y las Pléyades. Para los antiguos egipcios, estas constelaciones tenían un significado profundo, ya que estaban asociadas con la mitología y la religión. Orión, por ejemplo, era identificado con Osiris, el dios de la vida, la muerte y la resurrección. Y su alineación con las pirámides podría haber sido una forma de conectar la tumba del faraón con el más allá. En el caso de Teotihuacán, una de las ciudades más grandes y avanzadas de Mesoamérica, también se observan alineaciones astronómicas significativas. La ciudad de los dioses, como se le conoce, presenta una serie de pirámides y templos que están alineados con precisión hacia los eventos astronómicos, especialmente con el Sol y las constelaciones. La pirámide del Sol, por ejemplo, está orientada de tal manera que durante el equinoccio de primavera, los rayos del Sol iluminan su lado. Esta relación con el cosmos era fundamental para los teotihuacanos, quienes creían que las deidades y los ciclos astronómicos influían en la vida diaria. Sin embargo, al igual que en Egipto, la razón detrás de estas alineaciones ha sido objeto de debate. ¿Fue un conocimiento adquirido a través de la observación y la experiencia? ¿O hubo una influencia externa que enseñó a estas culturas sobre la importancia de las constelaciones en la arquitectura? Por otro lado, en China, particularmente en la provincia de Shanxi, se encuentran varios sitios arqueológicos que también muestran alineaciones con cuerpos celestes. El Templo del Cielo en Pekín, aunque más reciente que las pirámides de Egipto o los templos de Teotihuacán, refleja una cosmovisión donde la conexión con el cielo y la tierra era fundamental. Las estructuras chinas, como las de Egipto y México, fueron diseñadas con un profundo respeto por el cosmos, utilizando la arquitectura para representar y entender el universo. La alineación de estas edificaciones con estrellas y constelaciones sugiere que las antiguas civilizaciones chinas también tenían un conocimiento significativo de la astronomía y su impacto en la vida terrenal. Ahora bien, la pregunta que se plantea es: ¿quién enseñó a estas culturas sobre la alineación astronómica? Es importante considerar que, a lo largo de la historia, las civilizaciones han sido influenciadas por su entorno y por el conocimiento que compartían los pueblos. La astronomía no era solo una ciencia, era parte integral de la vida espiritual y religiosa de estas culturas. La observación de los cielos les permitía marcar el tiempo, predecir las estaciones y planificar actividades agrícolas, lo que era vital para la supervivencia. Existen teorías que sugieren un posible contacto entre estas civilizaciones, aunque la evidencia concreta es escasa.
Algunos investigadores han propuesto que pudo haber un intercambio de ideas y conocimiento a través de rutas comerciales antiguas que conectaban diferentes partes del mundo, aunque es difícil probar esta hipótesis. En un sentido más amplio, podría argumentarse que la alineación con las constelaciones es un fenómeno universal que puede surgir de la observación independiente de fenómenos astronómicos similares. Las estrellas y constelaciones son visibles desde casi cualquier parte del mundo, lo que podría haber llevado a distintas culturas a desarrollar un entendimiento comparable de la astronomía, aunque de manera separada. Además, hay que considerar que las creencias y prácticas religiosas también jugaban un papel crucial en la construcción de estas estructuras. La alineación con los astros podría haber sido una forma de rendir homenaje a las deidades y los ciclos naturales, unificando la arquitectura con la cosmovisión de cada cultura. La alineación de estas edificaciones con estrellas y constelaciones sugiere que las antiguas civilizaciones chinas también tenían un conocimiento significativo de la astronomía y su impacto en la vida terrenal. Ahora bien, la pregunta que se plantea es, ¿quién enseñó a estas culturas sobre la alineación astronómica? Es importante considerar que, a lo largo de la historia, las civilizaciones han sido influenciadas por su entorno y por el conocimiento que compartían los pueblos. La astronomía no era solo una ciencia, era parte integral de la vida espiritual y religiosa de estas culturas. La observación de los cielos les permitía marcar el tiempo, predecir las estaciones y planificar actividades agrícolas, lo que era vital para la supervivencia. Existen teorías que sugieren un posible contacto entre estas civilizaciones, aunque la evidencia concreta es escasa. Algunos investigadores han propuesto que pudo haber un intercambio de ideas y conocimiento a través de rutas comerciales antiguas que conectaban diferentes partes del mundo, aunque es difícil probar esta hipótesis. En un sentido más amplio, podría argumentarse que la alineación con las constelaciones es un fenómeno universal que puede surgir de la observación independiente de fenómenos astronómicos similares. Las estrellas y constelaciones son visibles desde casi cualquier parte del mundo, lo que podría haber llevado a distintas culturas a desarrollar un entendimiento comparable de la astronomía, aunque de manera separada. Además, hay que considerar que las creencias y prácticas religiosas también jugaban un papel crucial en la construcción de estas estructuras. La alineación con los astros podría haber sido una forma de rendir homenaje a las deidades y los ciclos naturales, unificando la arquitectura con la cosmovisión de cada cultura. En este sentido, las similitudes en la alineación astronómica pueden reflejar un deseo humano compartido de conectar lo terreno con lo divino, de buscar respuestas en un vasto universo que nos rodea. En conclusión, la alineación astronómica de estructuras tan distantes como las pirámides de Egipto, la ciudad de Teotihuacán y los templos en Shanxi plantea interrogantes profundos sobre el conocimiento humano y su desarrollo a lo largo del tiempo. Si bien no podemos afirmar con certeza quién enseñó a estas culturas sobre la importancia de las constelaciones, lo que es indudable es que la conexión con el cosmos ha sido un hilo conductor en la historia de la humanidad. A través de estas construcciones, hemos dejado un testimonio duradero de nuestra búsqueda de significado y comprensión en un universo vasto y misterioso, un legado que sigue fascinando a generaciones de exploradores y pensadores en la actualidad. A lo largo de la historia de la humanidad, las culturas han desarrollado mitos y relatos que, aunque surgen en contextos completamente diferentes, presentan sorprendentes similitudes. Uno de los patrones más intrigantes que se pueden encontrar en diversas tradiciones es el concepto de un diluvio universal, la idea de dioses que descienden del cielo y relatos de sabios que poseen conocimientos o tecnologías avanzadas. Estos temas recurrentes no solo reflejan la experiencia humana compartida, sino que también invitan a la reflexión sobre las creencias, valores y percepciones del mundo de diferentes sociedades a lo largo del tiempo. Diluvios universales. La historia de un diluvio universal es quizás una de las narrativas más conocidas y extendidas en la mitología de diversas culturas. Este relato, que describe un evento cataclísmico en el que el agua inunda la tierra, aparece en muchas tradiciones, desde la Biblia hasta las leyendas de culturas indígenas en América, Asia y África. En la tradición judeo-cristiana, la historia de Noé y el arca es la más famosa. Según el relato bíblico, Dios decidió destruir a la humanidad debido a su corrupción y maldad, pero eligió a Noé, un hombre justo, para salvarse a sí mismo, a su familia y a un par de cada especie animal. Sin embargo, el relato de un gran diluvio no es exclusivo de la tradición judeocristiana. En la antigua Mesopotamia,
La epopeya de Gilgamesh narra una historia similar. En este relato, un personaje llamado Utnapishtim recibe instrucciones de un dios para construir un arca y salvarse de una inundación que destruirá a la humanidad. Al igual que en la narración bíblica, Utnapishtim se convierte en el único sobreviviente de la catástrofe, sugiriendo que la idea de un diluvio como un medio de purificación o juicio divino es un tema recurrente en muchas culturas. En la tradición hindú, el relato del diluvio también se encuentra en el Matsya Purana, donde el dios Vishnu toma la forma de un pez para salvar a un rey y a los sabios de un diluvio devastador. Este diluvio es visto como un acto de regeneración y renovación, donde la vida se preserva a través de la intervención divina. La presencia de mitos sobre diluvios universales en diversas culturas puede ser interpretada de varias maneras. Algunos investigadores sugieren que estos relatos pueden haber surgido a partir de experiencias compartidas con inundaciones catastróficas en el curso de la historia de la humanidad. La idea de que un evento natural devastador podría ser interpretado como un juicio divino también refleja una forma en que las culturas han tratado de entender su realidad y las fuerzas que las rodean. Dioses que bajaron del cielo. Otro tema común en las mitologías de diferentes culturas es la idea de dioses que descienden del cielo, un concepto que también presenta sorprendentes similitudes. En Sumeria se narra que los Anunnaki, considerados dioses y seres celestiales, descendieron a la tierra y tuvieron un papel en la creación de la humanidad. Estos dioses no solo eran responsables de la agricultura y la civilización, sino que también se les atribuían conocimientos avanzados en diversas áreas. De manera similar, las culturas azteca y maya también cuentan con relatos de dioses que vienen del cielo. En la mitología azteca, Quetzalcóatl, una de las deidades más importantes, se presenta como un dios que trae conocimiento y civilización a los humanos. Este dios, que a menudo es representado como una serpiente emplumada, simboliza la conexión entre lo terrestre y lo celestial, y su historia refleja la búsqueda de los pueblos indígenas por comprender su lugar en el cosmos. En la tradición hindú, también hay relatos de dioses que descienden a la tierra, como en el caso de Vishnu, quien se manifiesta en varias encarnaciones, conocidas como avatares, para restaurar el orden en el mundo. Estas manifestaciones divinas son vistas como intervenciones en la historia humana, donde los dioses traen conocimiento y guía a la humanidad. La narrativa de los dioses que bajan del cielo puede interpretarse como un símbolo de la búsqueda de la humanidad por la conexión con lo divino y el anhelo de obtener conocimiento y sabiduría. Estos relatos reflejan la esperanza de que, a pesar de las adversidades, hay fuerzas superiores que intervienen en el destino humano. Relatos de sabios con tecnología. Un tercer aspecto fascinante en la mitología de diversas culturas es la presencia de sabios o seres avanzados que poseen conocimientos o tecnologías superiores. En la tradición sumeria se habla de figuras como Enki, un dios asociado con la sabiduría y el agua, que se considera un benefactor de la humanidad. Se le atribuye la creación de la civilización y el conocimiento técnico, lo que resalta la idea de que los dioses no solo son responsables de lo divino, sino que también están involucrados en el progreso humano. En el contexto de la mitología hindú, los sabios y rishis son figuras que poseen vastos conocimientos, a menudo considerados como mediadores entre lo divino y lo humano. Estos sabios no solo son respetados por su sabiduría espiritual, sino que también se les atribuyen habilidades avanzadas en áreas como la medicina, la astronomía y la física. La presencia de estas figuras en la mitología refleja la importancia que las culturas han dado al conocimiento y la búsqueda de la verdad. Las leyendas de tecnología avanzada también aparecen en las culturas indígenas de América. Por ejemplo, algunas leyendas de los pueblos nativos de América del Sur hablan de seres que descendieron del cielo y trajeron consigo conocimientos técnicos, como la agricultura y la medicina. Estas historias sugieren una conexión entre lo divino y el avance humano, lo que resalta la importancia de la sabiduría en la formación de la civilización. Conclusión. La presencia de mitos similares en diversas culturas sobre diluvios universales, dioses que bajan del cielo y relatos de sabios con tecnología avanzada nos invita a reflexionar sobre la experiencia humana compartida.
Estos relatos, aunque surgen en contextos diferentes, abordan preguntas fundamentales sobre la existencia, la conexión con lo divino y el deseo de comprender el mundo que nos rodea. A través de estos mitos, las culturas han intentado dar sentido a su realidad, lidiar con el caos y encontrar esperanza en la intervención divina. La similitud de estos relatos puede ser vista como un testimonio de la capacidad humana para imaginar y crear narrativas significativas que trascienden el tiempo y el espacio. A medida que continuamos explorando y estudiando estas historias, no solo enriquecemos nuestra comprensión de las culturas pasadas, sino que también descubrimos los hilos comunes que nos unen como seres humanos en nuestra búsqueda de conocimiento, verdad y conexión con lo sagrado. La historia de la humanidad está llena de maravillas arquitectónicas y logros tecnológicos que parecen desafiar nuestra comprensión actual. Entre estas maravillas destacan las impresionantes construcciones de Sacsayhuamán y Pumapunku, ubicadas en los Andes sudamericanos. Estas estructuras no solo son testimonios de la habilidad e ingenio de las civilizaciones antiguas, sino que también plantean preguntas intrigantes sobre la tecnología utilizada para su construcción. En particular, los cortes de piedra milimétricos y la capacidad de mover bloques de hasta 100 toneladas han fascinado a arqueólogos, ingenieros y entusiastas de la historia, quienes se preguntan si esta tecnología es en defecto replicable hoy en día. Cortes de piedra milimétricos. Sacsayhuamán, una antigua fortaleza inca situada cerca de Cusco, Perú, es famosa por sus enormes muros construidos con piedras de gran tamaño que encajan con una precisión asombrosa. Algunos de los bloques de piedra, que pesan varias toneladas, están cortados de tal manera que encajan perfectamente entre sí sin necesidad de mortero. Este tipo de construcción se conoce como muro ciclópeo y es característico de la arquitectura inca. La precisión en los cortes es tal que se puede insertar una hoja de papel entre las piedras, lo que plantea la pregunta: ¿cómo lograron los incas tal nivel de destreza en la talla de la piedra? Pumapunku, otro sitio arqueológico significativo en Bolivia, presenta características similares. Este complejo incluye enormes bloques de piedra que han sido cortados con una precisión que parece casi imposible. Muchos de estos bloques tienen formas geométricas complejas y, al igual que en Sacsayhuamán, las piedras encajan tan bien que el espacio entre ellas es casi inexistente. Algunos expertos han señalado que la tecnología utilizada para realizar estos cortes milimétricos es desconocida en la actualidad y que incluso las herramientas modernas tendrían dificultades para replicar la precisión observada en estas construcciones. La falta de evidencias sobre cómo se lograron estos cortes ha llevado a diversas teorías, desde el uso de herramientas avanzadas hasta la posibilidad de que se emplearan técnicas desconocidas para la ciencia moderna. Algunos han sugerido que los antiguos mayas y aztecas, que también construyeron estructuras de piedra complejas, podrían haber tenido acceso a tecnología avanzada que ha sido perdida en el tiempo. Sin embargo, la falta de documentación y pruebas concretas ha mantenido estas teorías en el ámbito de la especulación. Mover bloques de 100 toneladas. Otra asombrosa hazaña de ingeniería relacionada con estas antiguas civilizaciones es la capacidad de mover bloques de piedra que pesan hasta 100 toneladas. Esto es especialmente evidente en sitios como Sacsayhuamán y Pumapunku, donde se han encontrado enormes bloques que no solo son pesados, sino que también han sido transportados a largas distancias desde las canteras. La capacidad de movilizar tales pesos plantea interrogantes sobre los métodos de transporte y las técnicas de construcción empleadas por los antiguos ingenieros. Los arqueólogos han propuesto varias teorías sobre cómo se podrían haber movido estos bloques masivos. Una de las teorías sugiere que los incas utilizaron un sistema de rodillos y trineos, posiblemente fabricados con troncos de madera, para facilitar el movimiento de las piedras. Sin embargo, el terreno accidentado de los Andes presenta desafíos significativos que complicarían este método. Otras teorías sostienen que se pudo haber utilizado agua para lubricar el camino, permitiendo que los bloques se deslizaran más fácilmente. No obstante, estas teorías no explican completamente cómo se lograron las precisiones en la alineación y el encaje de las piedras. La cuestión se complica aún más al considerar que no se han encontrado evidencias de tecnología avanzada como grúas o herramientas mecánicas que podrían haber facilitado el movimiento de estos bloques. La falta de herramientas de metal, ya que los incas utilizaban principalmente herramientas de piedra y bronce, sugiere que se emplearon métodos que no son evidentes ni replicables en la actualidad.
Esto ha llevado a algunos investigadores a plantear la posibilidad de que se hayan utilizado técnicas desconocidas o incluso que se hayan perdido tecnologías que facilitaron estas hazañas de ingeniería. Tecnología que no podemos replicar hoy. La combinación de cortes de piedra milimétricos y la capacidad de mover bloques de 100 toneladas plantea una pregunta inquietante. ¿Los antiguos incas y otras civilizaciones andinas poseían tecnologías que hoy no podemos replicar? La respuesta a esta pregunta es compleja y depende de varios factores. En primer lugar, es importante reconocer que la tecnología y el conocimiento se desarrollan en función de las necesidades y recursos de cada civilización. Los incas, por ejemplo, construyeron su imperio en un entorno montañoso y desafiante, lo que probablemente impulsó la innovación en técnicas de construcción y transporte. La habilidad de trabajar la piedra y construir estructuras duraderas fue fundamental para su éxito, y es posible que desarrollaran métodos específicos adaptados a sus circunstancias que no se han documentado adecuadamente. Además, la idea de que las civilizaciones antiguas podrían haber tenido acceso a tecnología avanzada también plantea preguntas sobre la historia de la humanidad. Si bien la mayoría de los historiadores y arqueólogos sostienen que las civilizaciones antiguas no contaban con tecnología avanzada en el sentido moderno, algunos teóricos sugieren que podría haber existido un conocimiento perdido que se ha desvanecido con el tiempo. Esta idea ha sido popularizada por libros y documentales que exploran la posibilidad de que civilizaciones avanzadas existieron antes de lo que se cree generalmente. Sin embargo, es fundamental ser cauteloso al abordar estas teorías. La falta de evidencia concreta y la tendencia a interpretar hallazgos arqueológicos de manera exagerada pueden llevar a conclusiones erróneas. La ciencia moderna ha logrado avances significativos en la comprensión de las técnicas de construcción y los métodos de transporte, pero replicar la precisión y el ingenio de los antiguos canteros y constructores de Sacsayhuaman y Pumapunku sigue siendo un desafío. En última instancia, el estudio de estas construcciones antiguas nos recuerda que la historia de la humanidad está llena de logros extraordinarios y que, a pesar de los avances tecnológicos de hoy, aún hay mucho que aprender de las civilizaciones que nos precedieron. La tecnología de estas civilizaciones, aunque aparentemente inexplicable, nos ofrece una ventana a la creatividad y la resiliencia de nuestros antepasados, y nos recuerda que el ingenio humano puede dar forma a la historia de maneras que a menudo son difíciles de comprender. La teoría de la civilización madre es un concepto fascinante y controvertido que ha capturado la atención de historiadores, arqueólogos y entusiastas del misterio en las últimas décadas. Promovida por figuras como Graham Hancock, esta teoría sugiere que existió una civilización avanzada y global, mucho más antigua de lo que se había considerado, que fue destruida por un cataclismo masivo. Según esta perspectiva, esta civilización madre no solo poseía conocimientos avanzados, sino que también influyó en las culturas posteriores, transmitiendo sus enseñanzas y sabiduría a través de generaciones. En este contexto, a menudo se mencionan mitos y leyendas de civilizaciones perdidas como la Atlántida y Lemuria, así como descubrimientos arqueológicos en lugares como Göbekli Tepe. Graham Hancock y la civilización madre. Graham Hancock, un autor e investigador británico, es uno de los defensores más destacados de la teoría de la civilización madre. En sus libros, como Fingerprints of the Gods o Las huellas de los dioses, Hancock argumenta que las civilizaciones antiguas, como los egipcios, los sumerios y los mayas, no surgieron en un vacío cultural, sino que recibieron enseñanzas de una civilización anterior que existió antes de la historia registrada. Según Hancock, este conocimiento abarcaba no solo la arquitectura y la ingeniería, sino también la astronomía, la agricultura y la espiritualidad. La premisa central de su teoría es que esta civilización madre fue profundamente avanzada y que su destrucción fue provocada por un cataclismo, que pudo haber sido un impacto de meteorito, un cambio climático drástico o una serie de catástrofes naturales. Este evento cataclísmico habría llevado a la pérdida de vastas cantidades de conocimiento y tecnología, así como a la desaparición de ciudades enteras. Sin embargo, los sobrevivientes de esta civilización habrían transmitido parte de su legado a las culturas posteriores, lo que explica las similitudes en mitología, religión y arquitectura que se observan en civilizaciones tan distantes como la egipcia, la mesopotámica y la americana. Por ejemplo, Hancock señala que las pirámides de Egipto y las estructuras de Teotihuacán en México muestran similitudes en su diseño y alineación astronómica, sugiriendo que podrían haber sido influenciadas por una fuente común de conocimiento. Esta idea ha sido recibida con escepticismo por muchos académicos y arqueólogos, quienes sostienen que las similitudes pueden explicarse por el desarrollo independiente de tecnologías y creencias en respuesta a necesidades similares.
Sin embargo, la teoría de Hancock ha ganado un público considerable, en parte debido a su enfoque provocador y su estilo narrativo cautivador. Atlántida y Lemuria. Las leyendas de civilizaciones perdidas, como la Atlántida y Lemuria, a menudo están asociadas con la teoría de la civilización madre. La Atlántida, descrita por Platón en sus diálogos Timeo y Critías, es quizás la civilización perdida más famosa. Según Platón, la Atlántida era una isla próspera y avanzada que, tras un cataclismo, se hundió en el océano. Esta narrativa ha inspirado numerosas interpretaciones y teorías sobre su posible ubicación y la naturaleza de su civilización. Algunos han sugerido que la Atlántida puede haber sido una especie de civilización madre, cuya sabiduría y tecnología fueron heredadas por culturas posteriores. Por otro lado, Lemuria es una civilización perdida que se propuso en el siglo XIX para explicar la distribución geográfica de ciertas especies en el Océano Índico y el Pacífico. A menudo asociada con la espiritualidad y la metafísica, Lemuria ha sido objeto de numerosas teorías esotéricas que la presentan como un lugar de gran sabiduría y avance espiritual. Al igual que la Atlántida, Lemuria es vista por algunos como un posible origen de conocimiento antiguo que influenció en las civilizaciones posteriores. Ambas civilizaciones perdidas se han convertido en símbolos de un pasado místico y enigmático que, según algunos, guarda secretos que aún no hemos descubierto. Sin embargo, es importante señalar que, a pesar de la popularidad de estas leyendas, la evidencia arqueológica que respalde su existencia sigue siendo altamente especulativa y en muchos casos inexistente. Pruebas en Göbekli Tepe. Göbekli Tepe, un sitio arqueológico ubicado en Turquía, ha sido objeto de un creciente interés en el contexto de la teoría de la civilización madre. Este sitio, datado de alrededor de 9600 a.C., es considerado uno de los templos más antiguos conocidos y desafía muchas de nuestras concepciones sobre el desarrollo de la civilización. Göbekli Tepe consiste en grandes estructuras megalíticas decoradas con relieves de animales y figuras humanas, lo que sugiere que sus constructores poseían un complejo sistema de creencias y prácticas rituales. La importancia de Göbekli Tepe radica en que su existencia se sitúa en un periodo anterior a la agricultura y a la formación de sociedades complejas, lo que lleva a muchos investigadores a cuestionar cómo un grupo de cazadores-recolectores pudo haber construido una estructura tan monumental. Algunos teóricos, incluido Hancock, han argumentado que Göbekli Tepe podría ser evidencia de un conocimiento perdido y de una cultura avanzada que existió antes de las civilizaciones conocidas. Este sitio, por tanto, podría ser un vestigio de la civilización madre que, según Hancock y otros, influyó en las culturas de la historia posterior. La idea de que Göbekli Tepe representa una civilización madre ha generado debates acalorados en la comunidad académica. Mientras que algunos investigadores ven en él un indicativo de desarrollo cultural temprano, otros advierten que no se puede extrapolar demasiado de un solo sitio arqueológico. A pesar de las controversias, Göbekli Tepe invita a repensar la línea temporal tradicional de la historia y plantea preguntas sobre el desarrollo de la civilización, el conocimiento y la espiritualidad en las primeras sociedades humanas. Reflexiones finales. La teoría de la civilización madre, popularizada por figuras como Graham Hancock, es un intento de tejer un hilo común entre las culturas antiguas que, a primera vista, parecen no tener conexión. Las leyendas de civilizaciones perdidas como la Atlántida y Lemuria, junto con hallazgos en lugares como Göbekli Tepe, sugieren que la historia de la humanidad es más compleja de lo que se ha registrado en los relatos convencionales. Sin embargo, es fundamental abordar estas teorías con un enfoque crítico. La falta de pruebas concretas y la naturaleza especulativa de muchas afirmaciones invitan a la cautela. Si bien la fascinación por lo desconocido puede inspirar la exploración y el estudio, es crucial basar nuestras conclusiones en evidencia sólida y en métodos científicos rigurosos.
A medida que continuamos investigando el pasado humano, es probable que sigamos encontrando conexiones sorprendentes y patrones en la historia. La teoría de la civilización madre, aunque controvertida, nos recuerda que la búsqueda de conocimiento y comprensión sobre nuestras raíces es una parte esencial de la experiencia humana. La historia, con sus misterios y enigmas, nos invita a explorar, cuestionar y tal vez descubrir aspectos de nuestro pasado que han permanecido ocultos durante milenios. En última instancia, la exploración de estas teorías y relatos antiguos puede enriquecer nuestra comprensión de quiénes somos y de dónde venimos, incluso si la verdad detrás de las civilizaciones perdidas sigue siendo un enigma. El tema del encubrimiento en el ámbito de la arqueología y la historia ha capturado la imaginación de muchos, especialmente en un mundo donde la verdad a menudo parece estar oculta tras capas de misterio y controversia. A lo largo de las últimas décadas, han surgido diversas teorías sobre la supresión deliberada de hallazgos arqueológicos significativos, la manipulación de imágenes satelitales y el silenciamiento de voces disidentes en el campo de la arqueología. En este contexto, se destacan tres áreas críticas: las misteriosas desapariciones de hallazgos en el Smithsonian, la supuesta censura de Google Earth y los arqueólogos que afirman haber sido silenciados o ignorados. Smithsonian y sus misteriosas desapariciones de hallazgos. El Instituto Smithsoniano, una de las instituciones culturales más prestigiosas de Estados Unidos, ha sido objeto de numerosas acusaciones de encubrimiento. Desde su fundación, el Smithsonian ha recopilado una vasta colección de artefactos y restos humanos provenientes de diversas culturas y periodos históricos. Sin embargo, algunos investigadores y teóricos de la conspiración sostienen que la institución ha ocultado o destruido hallazgos que contradicen las narrativas oficiales sobre la historia humana. Una de las acusaciones más comunes es que el Smithsonian ha perdido o destruido importantes restos humanos y artefactos que sugieren la existencia de civilizaciones avanzadas en América antes de la llegada de los europeos. Se han reportado casos en los que excavaciones que revelan elementos inusuales o monumentales han sido rápidamente cerradas, y los hallazgos que se presentan no reflejan la verdadera magnitud de lo descubierto. Esto ha alimentado la percepción de que existe un esfuerzo sistemático por parte de la institución para mantener bajo control la narrativa histórica y evitar cualquier descubrimiento que pueda desafiar las creencias establecidas sobre la historia de América. La historia de la humanidad es un relato complejo y multifacético, lleno de matices y contradicciones. A medida que investigamos y exploramos las antiguas civilizaciones que han dejado su huella en nuestro mundo, es inevitable preguntarnos si realmente somos los primeros en habitar y civilizar este planeta. La idea de que nuestras civilizaciones actuales podrían no haber sido las primeras, sino más bien las que han sobrevivido para contar su propia historia, es un concepto que invita a la reflexión profunda. Tal vez nuestras civilizaciones no fueron las primeras, solo las que sobrevivieron para contarlo. La noción de que ha habido civilizaciones anteriores a las que actualmente conocemos se fundamenta en la interpretación de diversos hallazgos arqueológicos que sugieren un pasado mucho más antiguo y complejo de lo que tradicionalmente se ha aceptado. A lo largo de la historia, hemos visto cómo el tiempo puede borrar cualquier rastro de lo que una vez fue, y cómo, a menudo, solo se preservan fragmentos de lo que existió antes. A medida que se realizan nuevos descubrimientos, surgen teorías que apuntan a la posibilidad de que civilizaciones avanzadas han existido y desaparecido a lo largo de milenios, tal vez por catástrofes naturales, guerras o colapsos sociales. Este concepto es especialmente intrigante cuando consideramos la idea de que la historia, tal como la conocemos, ha sido en gran medida escrita por aquellos que han sobrevivido. Las narrativas históricas suelen reflejar las perspectivas y los intereses de las sociedades dominantes, mientras que las voces de las civilizaciones perdidas o de aquellos que fueron desplazados a menudo quedan relegadas al silencio. En este sentido, el estudio de la historia se convierte en una búsqueda de aquellas narrativas olvidadas, en un intento de reconstruir un panorama más completo y auténtico de nuestra herencia cultural. Además, la arqueología ha demostrado que las civilizaciones pueden surgir y caer de maneras que, a menudo, no son evidentes hasta que se lleva a cabo una investigación exhaustiva. Las ruinas de ciudades antiguas como las de Mesopotamia, los mayas, los incas y otras culturas ofrecen pistas sobre sus logros, fracasos y, en algunos casos, su trágica desaparición. La posibilidad de que estas culturas hayan desarrollado tecnologías, conocimientos y formas de vida que nunca llegarían a ser plenamente comprendidas es una idea poderosa que nos lleva a cuestionar qué más podría haberse perdido en la vastidad del tiempo. La búsqueda de la verdad.
A medida que más investigadores, historiadores y arqueólogos se adentran en la exploración de estos enigmáticos vestigios del pasado, se plantea la pregunta de cuántos secretos aún quedan por descubrir. La arqueología y la historia son campos en constante evolución, donde las teorías pueden ser desafiadas y reconfiguradas a medida que surgen nuevos datos y perspectivas. Este proceso, aunque a menudo lento y laborioso, es fundamental para la búsqueda de la verdad. Sin embargo, el camino hacia la verdad no siempre es fácil. Suscríbete si quieres descubrir lo que la historia oficial jamás te contará.